De alguna manera siempre digo lo mismo yo. Cada vez que yo llego a este lugar, ayer cuando yo le daba las indicaciones a nuestro hermano Daniel, busqué en Google Maps la dirección de la iglesia y hay una foto, ¿sí? Ustedes saben, entran a Google y ponen la dirección y aparece una foto de este local. Pero se ve que es una foto vieja porque acá había un negocio de algo, una ferretería. No dice nada. Yo le dije, hay un cartel. Ahora hay un cartel. Y ese cartel dice Iglesia Bíblica de Lincoln. Y ese cartel siempre me carga a mí, en el buen sentido de la palabra. Nosotros hemos tomado y creemos que es importante tomar este compromiso de ser una iglesia bíblica, una iglesia conforme a la palabra del Señor, una iglesia que predique la doctrina que está en la Escritura y nada más. Entonces, de alguna forma, cada vez que yo pienso en el nombre que nosotros hemos adoptado como iglesia, es un desafío para todos nosotros ser una iglesia realmente bíblica. Porque lamentablemente sabemos que no alcanza con colgar el cartel. Ojalá fuera eso solamente. No es así. Nosotros podemos ponernos el cartelito y no ser realmente una iglesia bíblica. Mientras pensaba en esto, pensaba en algo que por ahí nos ayude a entender un poquito más. ¿A quién le gusta ese queso que tiene como unas manchitas verdes, azuladas? ¿A quién le gusta ese queso? ¿Te gusta? Bien. ¿Cómo se llama ese queso? No se llama Roquefort. Se llama queso azul. ¿Por qué? Porque el queso Roquefort solo puede tener ese nombre un queso que se produzca en tal región de Francia. Los franceses que descubrieron la forma de hacer ese queso dijeron, el queso Roquefort es el que hacemos nosotros. Ustedes hagan lo mismo, usen el mismo hongo, el gusto sea el mismo, todo, pero no pueden poner Roquefort ahí, porque no es de acá. Lo mismo pasa con ese vino blanco, medio espumante. ¿Cómo se llama? Champagne. No, se llama vino espumante. Para hacer champagne tiene que ser de la región de la Champagne de Francia. Si alguno de otra zona le pone en el cartelito, en la etiqueta de ese producto, champagne, los de Champagne van a decir, no, ustedes no pueden usar eso porque ustedes no son de esta zona. Se llama denominación de orígenes. Bueno, nosotros nos pusimos la etiqueta de iglesia bíblica. ¿Qué condiciones necesitamos nosotros cumplir para ser verdaderamente una iglesia bíblica? Porque decir que somos una iglesia bíblica es fácil. Hay que tener coraje. Pero hay muchos que lo dicen. Ahora, ¿qué condiciones tiene que tener una iglesia para ser una iglesia realmente bíblica? Y una iglesia realmente bíblica es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Nosotros hemos venido leyendo el libro de los Hechos y hemos visto cómo un grupito de personas que estaba orando en una habitación por encima de una casa recibió la promesa del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y comenzó a proclamar el Evangelio con la autoridad que el Espíritu les daba. Esa es la iglesia que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Para ser una iglesia bíblica, necesitamos ser una iglesia que sea de Dios. Una iglesia donde Dios no es el Señor, donde su palabra no es la autoridad, no es una iglesia, sencillamente. Pero pensando un poco en nuestra historia, pensando un poco en un montón de cosas
que nosotros hemos visto, hemos escuchado, hemos leído, hemos sido testigos y hemos sido parte. ¿Qué es una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cómo luce una iglesia llena del Espíritu Santo? Cuando nosotros vamos a un lugar y entramos a un lugar donde se congregan personas y dicen estar siendo iglesia del Señor Jesús. ¿Qué buscamos? ¿Qué miramos nosotros para darnos cuenta de si realmente son una iglesia llena del Espíritu? ¿Cómo lucen sus miembros? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Cómo esa iglesia se relaciona e impacta a la sociedad que la rodea? Y sabemos que hay muchos lugares donde el concepto que quizá impere es que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia donde existan ciertas manifestaciones un tanto extraordinarias. Pero hoy en la palabra nosotros vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia y cómo luce una iglesia llena del Espíritu de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 2 del libro de los Hechos y en el versículo 43. Y vamos a ver en este pasaje 3 características de una iglesia llena del Espíritu Santo. Si lo tiene, leemos la palabra del Señor que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Así, exactamente así, luce una iglesia llena del Espíritu Santo. Lo dice la Biblia. Seguramente en su Biblia el título es La vida de los primeros cristianos o algo así. Ese título, recuerden, fue añadido por alguien, pero es la descripción de lo que hay en este pasaje. Así vivía la iglesia. Esto es la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia que acaba de nacer en el día del Pentecostés. Primera característica que tiene una iglesia llena del Espíritu Santo es que refleja esa iglesia la majestad y la gloria del Dios al que sirve. Y depende esa iglesia de la autoridad de Dios y de los apóstoles que Él creó, que Él llamó, que Él instituyó. Luego, la primera parte sería lo que leemos nosotros ahí en el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Cuando pensemos en lo que viene de antes, ¿no? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo desciende sobre la iglesia ahí en Jerusalén. La gente ve ahí que estos creyentes empiezan a hablar en su idioma. Gente de todo el mundo escucha proclamar las maravillas de Dios, dice Hechos, en sus propias lenguas. Esto es llamativo, este es el cumplimiento de la promesa. Todos ellos lo tenían muy claro. El libro del profeta Joel que dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ellos vieron el espíritu siendo derramado sobre esas personas. E inmediatamente después de eso, Pedro, el mismo Pedro que había negado al Señor y que había llorado avergonzado por haber negado al Señor, se para delante de esa multitud y les dice: este Cristo al que ustedes mataron, cuya sangre está sobre ustedes, es su única esperanza. Porque cuando ustedes rechazaron a este Cristo, rechazaron a Dios mismo.
Y ustedes ahora son culpables no solo de ser desobedientes a Dios, sino de haber asesinado a su propio hijo. Y esa es su única esperanza. La reacción de la gente en aquel momento fue: ¿qué haremos? Crean en el Señor Jesucristo, dijo Pedro. Y al ver todo esto, al ver la autoridad con la que la iglesia predicaba, con la que la iglesia vivía, con la que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, lo que la gente experimentó fue temor. La palabra que usa aquí la Escritura es phobos, de donde viene la palabra que nosotros usamos para hablar de temor, ¿no? Fobia, aracnofobia, aquel que le tiene temor a las arañas. Bueno, es una palabra medio médica que implica un temor desbordado e ilógico. No hay nada más lógico y coherente y racional que cuando nosotros vemos y contemplamos la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo en la iglesia, el sentimiento que surja en nosotros sea el temor. Pero la palabra phobos acá significa reverencia. La iglesia llena del Espíritu Santo refleja la gloria de Dios, refleja la majestad de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia vive y actúa de una forma en la que el mundo no puede actuar. No hay una forma natural en la que este grupo de gente viva y experimente las cosas que está experimentando si Dios no está detrás de eso. Ellos ven vidas transformadas, gente sanada. Esto no es obra de un curandero, esto es obra de Dios. Y la reacción de aquellos que contemplan esto es el temor, la reverencia. La nueva comunidad de seguidores de Jesús predica un mensaje radical al anunciar que Cristo es el Mesías prometido, el Santo de Dios, el que murió pero ha resucitado y es la única esperanza para todos los hombres, para toda persona. Observe eso en el texto. Muchas veces dice, unánimes, todos, toda persona. Nadie tiene una opción B. La única opción, la única esperanza para el hombre es el Señor Jesucristo. Y una iglesia es una iglesia bíblica cuando predica precisamente esto. Que solo Cristo transforma, que solo Cristo salva, no nosotros. Por más ortodoxos que seamos en lo que enseñamos o en lo que predicamos, es nuestra responsabilidad ser ortodoxos, ser correctos, ser cuidadosos con lo que enseñamos. Pero todo el cuidado, no importa si yo estuve de vacaciones y estuve 3 meses preparando un sermón. Ese sermón preparado durante 3 meses va a ser carente absolutamente de poder si no es Dios el que salva, si no es el Espíritu Santo. La ortodoxia es nuestra responsabilidad, pero solo Cristo salva. La iglesia anuncia que el hombre sin Dios está muerto, está perdido. Y anuncia que el único camino a la salvación es a través de Cristo. El rechazado, el humillado, el maldecido, el que fue asesinado. Y entonces la vida de la iglesia, el mensaje de la iglesia, tienen autoridad, impactan. ¿Por qué? ¿Porque somos buenitos? ¿Porque somos más puros que los demás? No. Es la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y vemos también aquí lo que dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles habían recibido una autoridad especial. Cuando el Señor Jesús se va, Él les dijo: yo les enviaré mi Espíritu y Él les recordará todo lo que yo os he enseñado. Y Jesús delegó de alguna forma en los apóstoles la capacidad de predicar y anunciar
el mensaje de Dios con la misma autoridad con la que Jesús lo predicó. Cuando la gente veía los milagros, las señales y las maravillas que los apóstoles hacían, no podían sino reconocer autoridad detrás de ellos. Pero no una autoridad que viniera de los apóstoles, sino que era una autoridad que les había dado el Señor Jesús. Abra por favor su Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y vamos a ver a un hombre que se llamaba Nicodemo, que al ver lo que Jesús enseñaba y decía, reconoció quién era Jesús. Cuando nosotros escuchamos a Jesús, cuando nosotros vemos a Jesús obrando, nos damos cuenta quién es ese que está hablándonos. ¿Quién es ese que está obrando en nuestra vida? No es cualquiera. Juan 3, versículo 1 y 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo había visto al Señor obrar, había escuchado al Señor predicar, y él se lo dice al Señor. Pero los evangelios muchas veces registran esto, que los que escuchaban la enseñanza del Señor se quedaban maravillados, porque decían: este predica como quien tiene autoridad. Incluso los maestros de la ley, cuando Cristo tenía apenas 12 años y hablaban con él, se quedaron maravillados de su sabiduría. ¿Por qué? Porque no es una sabiduría de este mundo, es sabiduría de Dios. Porque Cristo es Dios. Y ese Señor dio autoridad a los apóstoles y dio autoridad a la iglesia. Paréntesis. La autoridad de obrar señales y maravillas que los apóstoles recibieron, ya no la tenemos nosotros. No hay más apóstoles, no hay más personas con este tipo de autoridad. ¿Por qué los apóstoles necesitaban esta autoridad? Porque la gente tenía que saber que ellos estaban hablando de parte de Jesús y que ellos estaban siendo fieles al mensaje de Jesús y que su mensaje y su predicación tenía la misma autoridad que el Señor Jesús. ¿Dios sigue obrando hoy de maneras milagrosas? Sí. No hay nadie que pueda decir: yo soy un apóstol, porque no hay nadie que pueda cumplir con los requisitos que el mismo libro de Hechos plantea. Cuando ellos debieron elegir al sucesor de Judas, cuando el lugar de Judas quedó vacío, ¿cuáles fueron los requisitos? Tiene que ser alguien que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta que el Señor ascendió a los cielos y que haya sido testigo de todas estas cosas. Ya no quedan testigos presenciales de ese hecho, no hay más apóstoles. Pero la iglesia del Señor hoy sigue teniendo la autoridad. Sigue teniendo autoridad. El Señor Jesús dijo: toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Y por tanto, id y haced discípulos. Por la autoridad que Jesucristo tiene, la iglesia tiene también autoridad. Lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia que nace causa reverencia y temor en todos los que veían la manera en la que esta comunidad vivía su fe en el Salvador. La presencia del Espíritu Santo se manifestaba en el mensaje que la iglesia proclamaba y en las señales que seguían a los apóstoles, que estaban llenos de una autoridad que viene del cielo. Así que una iglesia llena del Espíritu, y esta es la primera característica, es una iglesia que refleja la gloria y la majestad de Dios, del Dios al que sirve, y que depende de la autoridad apostólica. Esa iglesia, la iglesia llena del Espíritu, refleja eso, anunciando el Evangelio de Cristo. El Evangelio que los apóstoles nos dejaron por mandato del Señor en la Escritura.
cuando la iglesia se sujeta a esta palabra, predica y proclama esta palabra, el mensaje de la iglesia y la vida de la iglesia tiene autoridad. La iglesia es iglesia cuando es bíblica, porque no hay forma de sacarnos esa etiqueta. O somos una iglesia bíblica o tenemos que sacar todo del cartel y ni siquiera somos iglesia. Y si somos una iglesia bíblica, anunciamos lo que la Biblia dice, creemos lo que la Biblia dice, nos aferramos a lo que la Biblia dice. Y eso nos da autoridad. Cuando nosotros proclamamos el mensaje de la Escritura, no estamos proclamando un mensaje humano. Porque los mensajes humanos, si algo no tienen, es autoridad. Pero la palabra de Dios, si es ella nuestra autoridad y está sobre nosotros, cuando nosotros hablamos conforme a la palabra, esa palabra, por el Espíritu Santo, trae vida y transforma y nos da autoridad. Y no decimos lo que no se nos ocurre, no inventamos, no estamos buscando modas, no estamos buscando aquello que sirve, sino que estamos buscando a aquel que es autoridad sobre nosotros, honrarlo, glorificarlo. Cuando la iglesia, guiada y sostenida por el Espíritu Santo, pone a los hombres delante del Evangelio, delante de su pecado, de su miseria, cuando la iglesia anuncia que la única esperanza para todos los hombres, para todos, sin excepción, es Jesucristo. Cuando la iglesia proclama la verdad de la Escritura, esa iglesia tiene la autoridad que mueve los corazones a un temor reverente. Como iglesia no debemos nunca nosotros temer en anunciar todo el consejo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que obra a través de la proclamación de la palabra. Una iglesia llena del Espíritu Santo proclama la gloria de Dios y se sujeta a las Escrituras. Nunca el Espíritu Santo va a hablar en contra de las Escrituras. Nunca el Espíritu Santo nos va a mover a hacer algo que sea contrario a las Escrituras. ¿No es acaso la Biblia la espada del Espíritu Santo? ¿No ha sido acaso la Escritura inspirada por el Espíritu Santo? ¿No es acaso la Biblia la expresión misma de quién Dios es? De ahí viene nuestra autoridad. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios hace estas cosas. Segundo punto. Dice el pasaje, sigue. Todos, preste atención, los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una iglesia llena del Espíritu se enfoca en la gloria de Dios y en consecuencia sus miembros son despojados del egoísmo para vivir en amor mutuo. Repito, una iglesia llena del Espíritu se enfoca en la gloria de Dios y en consecuencia sus miembros, nosotros, somos despojados de nuestro egoísmo para vivir en amor mutuo. Dice el comentarista Matthew Henry respecto de este pasaje en particular: en estos versículos tenemos la historia de la iglesia verdaderamente primitiva, de sus primeros tiempos, su estado de verdadera infancia, pero como aquel, su estado de mayor inocencia. Se mantuvieron cerca de las ordenanzas santas y abundaron en piedad y devoción, porque el cristianismo, una vez que se admite en su poder, dispone el alma a la comunión con Dios en todas esas formas establecidas para que nos encontremos con Él y en que ha prometido reunirse con nosotros. La grandeza del suceso los elevó
a los creyentes por sobre el mundo. Y el Espíritu Santo los llenó con tal amor que hizo que cada uno fuera para otro como para sí mismo. Y de este modo hizo que todas las cosas fueran en común, sin destruir la propiedad, sino suprimiendo el egoísmo y provocando el amor. Dios, que los movió a ellos, sabía que ellos iban a ser rápidamente echados de sus posesiones en Judea. Si ellos se hubieran aferrado, al poquito tiempo la iglesia tuvo que escapar. El Señor de día en día inclinaba más los corazones a abrazar el Evangelio, no simples profesantes, sino los que eran realmente llevados a un estado de aceptación ante Dios, siendo partícipes de la gracia regeneradora. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que vive el Evangelio de amor, porque sus miembros han sido transformados por ese Evangelio. Fíjense la descripción que hace Lucas de la iglesia. Los creyentes estaban juntos, unánimes, compartían sus bienes, adoraban juntos, partían juntos el pan y alababan juntos a Dios. Unidad, unidad. Y todo lo hacían con gozo, con gozo. Una vez más, observen la repetición de los términos, todos juntos, unánimes. Dice Simón Kistemaker en su comentario, tenían en común todas las cosas. Cuando los israelitas viajaron a través del desierto, y estoy citando, por 40 años, Dios les proveyó día tras día de lo que necesitaban para subsistir. Todos estaban en el mismo nivel económico, ni uno era más rico ni uno era más pobre. Cuando llegaron a la tierra prometida, cada uno recibió su herencia. Con el correr del tiempo empezaron a observar y experimentar riqueza y pobreza en sus comunidades. Y esta diferencia se hizo más y más evidente a lo largo de los siglos, porque el pueblo judío rechazó observar las estipulaciones de Dios respecto a cuidar de los pobres y ser generoso con ellos. El pueblo de Dios es un pueblo en el que o todos somos ricos o todos somos pobres. No sé si se entiende. No puede haber una comunidad rica donde haya un hermano pobre o un hermano que esté pasando necesidad. ¿Va a haber un hermano que cobra menos que los demás? Puede ser. Vamos a orar porque tengo mejor trabajo. Puede ser. Pero que ese hermano esté pasando necesidad cuando a nosotros nos sobra, o todos pasamos necesidad o ninguno pasa necesidad. ¿Cómo se llama eso? Amor. Amor. Cuando Jesús predicó el Evangelio, Él dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Pero en una comunidad cristiana donde el Evangelio se vive, no puede haber pobreza. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Muchos apóstoles que no son apóstoles dicen, si usted es pobre porque le falta fe, deme plata a mí, Dios lo va a hacer rico. ¿Funciona así? No. Pero es cierto que ningún hermano puede pasar necesidad y yo pueda permanecer ajeno. Yo no puedo permanecer ajeno a la necesidad de mi hermano. Y esa es una característica de la iglesia. La iglesia se caracteriza por eso. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia donde suceden cosas extrañas y que no están en la Escritura. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ama. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Eso dijo el Señor. Contextualicemos un poco aquí. Muchos vendieron sus cosas, dice la palabra, y las compartieron con los demás. Matthew Henry hacía la aclaración de que esto no deshacía la propiedad. No es que uno vivía en una casa y la vendía esa casa. Pero sí había muchos hermanos que estaban en una situación un poco más holgada que otros hermanos. Ellos no podían tener abundancia y que les sobraran cosas y permanecer impasibles ante la necesidad de otros. Y también nosotros tenemos que recordar que cuando muchas mujeres se convertían al cristianismo, muchas
muchas personas se convertían al cristianismo. Esto significaba que sus familias las rechazaran. La Biblia ordenaba, el Antiguo Testamento ordenaba que si una mujer quedaba viuda, toda su familia tenía que hacerse cargo de ella. Ahora, cuando esa viuda se convertía al cristianismo, dejaba de ser una persona deseable y su familia la rechazaba y dejaba de ayudarla. ¿Y cómo hacía esa persona para sobrevivir? Si ustedes se fijan en el libro de los Hechos, muchas veces aparece este tema de las viudas. Las viudas no trabajaban, no tenían sustento. ¿Cómo hacían? Si tenían hijos chicos. Entonces la iglesia de Jerusalén es una iglesia con mucha necesidad económica. Nosotros vamos a ver después a Pablo juntando ofrendas para la comunidad de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que estaba oprimida bajo el Imperio Romano y donde los creyentes la pasaron feo. Y entonces lo que la gente hacía era esto: compartía sus cosas. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nosotros pensamos que esto es una utopía, algo que no es posible, que no se puede realizar. Eso está ahí. Era en esa época, ahora no se puede eso. ¿O sí se puede? Claro, la iglesia tiene que ser eso. La iglesia tiene que ser una comunidad donde el amor se viva, donde el amor se manifieste, y se manifieste en maneras prácticas. Ahora el tema es aquí, ¿por qué esta iglesia sí pudo vivir de esta forma? Y hagamos una pequeña aclaración. Dios no nos pide acá que nosotros salgamos a vender nuestras cosas. ¿No? Se entiende, no es eso lo que la Escritura está diciendo. Pero ¿a qué sí nos lleva el Evangelio? El Evangelio nos despoja del egoísmo. ¿Cuándo? ¿Cuándo el hombre es despojado de su egoísmo? Cuando nosotros decimos, no debería ser tan egoísta. Y en realidad el egoísmo está dentro nuestro. No hay forma de evitar nuestro orgullo, nuestro egoísmo. ¿Cómo Dios obra en nosotros? ¿Cómo Dios nos transforma? Por eso yo puse en el título de este encabezado: una iglesia llena del Espíritu Santo se enfoca en la gloria de Dios. Y entonces sus miembros son despojados del egoísmo para vivir en amor mutuo. El egoísmo es erradicado de nuestros corazones cuando nosotros tenemos una alta visión de Dios. En este último tiempo he estado leyendo mucho, de muchos temas distintos, por distintas cuestiones, ¿no? Uno estudia acá, uno estudia allá. Y al final he llegado a una conclusión. Y la conclusión que yo veo muchas veces es que lo que nos falta es tener un mayor y más alto conocimiento de quién es Dios. Cuanto más nosotros conocemos a Dios, nos relacionamos con Él y somos subyugados por la hermosura de su gloria, más somos despojados de nuestro orgullo. Cuanto más alto concepto yo tengo de Dios, más humilde concepto yo tengo de mí mismo. Y si yo tengo un alto concepto de Dios, y como me enseñó el Señor Jesús, veo a Dios en mi hermano, ¿qué voy a hacer sino amar? Yo no voy a amar a Bruno por como él es. Mi amor hacia él no debería depender de sus características, porque hay cosas de él que me gustan y cosas que no me gustan. ¿O no? Todos tenemos cosas más agradables, menos agradables. ¿Cuándo yo puedo amar? Cuando veo a Cristo en el otro. Y si yo tengo un alto concepto de quién es Cristo, entonces mi amor es un amor nacido del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo me va a llevar a mí a entender y a mirar la santidad de mi Dios,
mi pecaminosidad, mi inmerecimiento de la gracia de Dios, reconocer que todo lo que Él me ha dado no lo merecía. Y Él se lo ha dado también a mi hermano. Y entonces, si Cristo, el justo, el perfecto, el santo, amó a un hermano imperfecto, pecador, que le falta mucho en el camino del Señor, ¿cómo yo no lo voy a amar? ¿Con qué criterio, con qué excusa voy a decir, yo a Él no lo amo? La iglesia de Hechos entendió el Evangelio, y el resultado natural del Evangelio es el amor. Como nos leía nuestro hermano Bruno en la carta segunda de Juan. En esto yo voy a saber que ustedes aman a Dios, en que obedecen sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que amen. Amar es obedecer, obedecer es amar. Y obedecemos porque amamos. No hay forma en la que yo produzca en mí mismo amor hacia los demás, sino cuando yo contemplo el amor de Dios derramado en mí a través del Evangelio. Cuando yo pienso, medito, entiendo que Dios me amó sin que yo lo mereciera, eso me da a mí la capacidad de amar a Dios. Y amo a Dios amando a mi hermano. Porque cuando yo amo al otro, no amo al otro por lo que él es, sino porque Dios lo amó. Y Dios ama incluso a aquellos que le rechazaron. Por eso Jesús llega a decirnos, si ustedes aman a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Amen a sus enemigos. Y por eso vemos al Señor diciendo, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Una comunidad llena del Espíritu Santo es una comunidad que vive bajo estos parámetros. Busca la gloria de Dios. Ellos perseveraban todos los días en el templo. ¿Qué templo? El templo de Jerusalén. Todos ellos eran judíos. Y ellos iban al templo y se reunían probablemente en un lugar que se llamaba el Pórtico de Salomón. Y la iglesia estaba ahí y hablaba y oraban juntos y anunciaban. Y había otros que estaban ahí cerquita y decían, mirá aquellos. Mirá, no son como los fariseos que van y levantan sus manos y oran y ven al otro que está ahí con necesidad y le dan vuelta a la espalda y oran para otro lado. No, aquellos están hablando de amor. Están hablando de ese Jesús que resucitó y que salva. A ver, la gente se acercaba y los escuchaba. Y no solo los escuchaba, los veía. Ese amor del que ellos hablaban, lo vivían. La necesidad que había en un montón de otros lados, en la iglesia no estaba. El otro día fue el hombre que me lleva el agua a mí, Sandro. Y estábamos hablando del fin de semana y de lo que habíamos hecho. Y yo le decía a él que el domingo pasado, ¿qué hicimos nosotros? Compartimos juntos, ¿no? A la gente le sorprende eso. A la gente le sorprende la unidad de la iglesia. Nosotros vimos que la unidad de la iglesia es más que compartir juntos unos alimentos. Pero también es eso. También es compartir nuestras necesidades. Y eso es la iglesia. Una iglesia donde el Espíritu Santo está, es una iglesia donde el Espíritu Santo está produciendo unidad a pesar de los defectos de sus miembros. Porque los está despojando de su orgullo, nos está despojando de nuestro egoísmo y nos está llevando a amar. El Espíritu Santo va a hacer eso en nosotros. Si nosotros vamos a una iglesia, ni hablemos de una iglesia donde enseñan cualquier cosa, pero si nosotros vamos a una iglesia donde lo que se predica es muy correctito, pero no hay amor, no es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que necesita crecer. La iglesia llena del Espíritu Santo es aquella iglesia donde la palabra de Dios es la autoridad y esa palabra produce fruto en nosotros. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios busca la gloria de Dios
Y Dios es glorificado en que sus hijos vivan conforme al Evangelio. El Evangelio nos dio vida, el Evangelio nos enseña cómo vivir todos los días. Desde la misericordia, desde la gracia, desde la humildad, desde el perdón, desde el soportarnos unos a otros. Eso es una comunidad conforme al Evangelio. La comunidad que Lucas describe aquí es una comunidad que no está aferrada a este mundo y sus posesiones, sino que tiene muy claro que todo lo que cada uno posee es del Señor. Y para un hijo de Dios, si un hermano tiene necesidad, Él mismo es el medio a través del cual Dios suple esa necesidad. ¿Se entendió? Cuando mi hermano tiene necesidad, yo soy el medio a través del cual Dios le suple. Dios me dio a mí más de lo que necesito para que yo sea bendición a mi hermano. Y eso se llama amar. A veces es plata, a veces es tiempo, a veces es ayuda, a veces es talento, lo que sea. Santiago 2 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, piden paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando el Espíritu Santo nos da vida por medio del Evangelio, somos despojados de nuestra ceguera, de nuestro egoísmo, que solo nos permiten pensar en nosotros mismos. Y entonces no pensamos en las cosas, pensamos en las personas, especialmente aquellos en los que el Señor ha derramado su amor. Lucas enfatiza 3 características en este pasaje de la iglesia: unidad, armonía, son lo mismo, gozo y sinceridad. Lo que viven, lo viven porque el Espíritu Santo lo produjo dentro de ellos. No lo hacen por obediencia a regañadientes. Esa no es la verdadera obediencia. Si yo quiero obedecer a Dios a pesar de que no quiero, se llama legalismo eso. Me estoy obligando a mí mismo a hacer algo que no. ¿Van a hacer de mí? No van a hacer de mí porque lo que nace de mí es pecado. Pero el Espíritu Santo va a producir en mí eso. Si nosotros hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a producir eso en nosotros. Querer obedecerle a Dios con gozo y con sinceridad. Cuando yo me leía esto y veía a las personas de la iglesia vendiendo sus cosas para ayudar a los demás, hay 2 personas o dos otros episodios en la Biblia en los que me pasa los que relacionarlo. Poquito más adelante que esto vamos a ver a 2 personas que viendo lo que pasaba en la iglesia dijeron, ay, vamos a hacer esto. Pero no había gozo, no había sinceridad. Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? Fueron, vendieron un campo que tenían, y lo vendieron en $1.000.000 y vinieron y dijeron, lo vendemos en 500. No había sinceridad, no había amor, no había gozo. Y al Señor eso no le agradó y sabemos cómo terminaron. Pero también es indudable pensar, es inevitable, pensar en el joven rico. Señor, ¿qué hago para ser salvo? Obedece los mandamientos. Ya está, ya lo hice. Bueno, andá, vende todo y dáselo a los pobres. Estaba muy apegado a las cosas. Es que todos nosotros estamos muy apegados a las cosas. Todos nosotros estamos muy apegados a este mundo. ¿Qué nos despega de este mundo? ¿Qué nos hace? ¿Qué nos libera de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo? Buscar la gloria de Dios. Que la iglesia sea una iglesia que glorifique a Dios. Que en todo lo que yo hago busco glorificar a Dios. Porque cuando yo busco mi propio beneficio personal, lo único que logro es perjudicarme. Paradójicamente, cuando el hombre piensa en sí mismo, se encierra en su egoísmo, en su orgullo, en su pecaminosidad. Pero cuando el hombre mira y contempla la gloria de Dios, y eso es lo que el Espíritu Santo hace, es liberado de ese egoísmo.
y puede amar. Una comunidad llena del Espíritu Santo es una comunidad que busca la gloria de Dios y cuyos miembros son liberados de su egoísmo para vivir el amor mutuo. La forma de vivir de la comunidad de los creyentes era de tal manera llamativa que ver su unidad hacía que la iglesia fuera una comunidad que contaba con el favor del pueblo, dice Lucas. La iglesia, dice, contaba con el favor del pueblo. ¿Qué significa esto? A la gente le gustaba ver a la iglesia. ¿Qué debería gustarle a la gente? Gustarle cuando mira la vida de la iglesia. Esto, que nosotros encarnemos el amor del Señor. Cuando nosotros encarnamos el amor del Señor, estamos reflejando el mensaje del Evangelio. Estamos reflejando el Evangelio. Lo que decimos, lo vivimos. Y esa es la forma en la que Dios también atrae a los suyos, a la comunidad de la iglesia. Jesús dijo, búsquelo por favor, en Juan 17, versículo 20. Juan, capítulo 17, versículo 20, vemos a nuestro Señor orar. Orar por los discípulos que estaban ahí delante de Él y orar por la iglesia que habría de creer en Él después, es decir, nosotros. Dice el Señor, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer a uno, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La iglesia llena del Espíritu Santo vive en plenitud el mensaje de amor del Evangelio, que nos dice que todos los hombres somos igualmente pecadores y necesitados de un Salvador. Que todos los hombres podremos encontrar salvación únicamente en Jesús y que por eso su salvación nos hermana. La iglesia llena del Espíritu Santo recibe la capacidad del amor, porque todos somos conscientes de ser receptores del amor de Dios derramado en la cruz. La iglesia llena del Espíritu Santo adora a Dios y busca su gloria y entiende que Dios es glorificado en que cada día nosotros nos despojemos de nuestro egoísmo y vivamos el amor en acción. Último punto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia llena del Espíritu está llena de la vida y de la salvación de Cristo. Cuando la iglesia vive el Evangelio de su Salvador, el Señor añade a los suyos. Él atrae a los perdidos por medio de su cuerpo, un cuerpo que ama con el amor de Dios. Pero es el Señor el que es soberano en la salvación, siempre, únicamente Él. Por eso dice Lucas,
El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién predicaba? Los discípulos. ¿Quién proclamaba el mensaje? Los discípulos. ¿Quién perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones? Los discípulos. ¿Quién añadía a esa comunidad a los que habían de ser salvos? El Señor. Porque es el Señor el que salva. Solo el Señor. Dice Bruce, un comentarista muy interesante, es prerrogativa, es decir, derecho que solo Él tiene. Es prerrogativa del Señor añadir nuevos miembros a la comunidad que le pertenece. Es prerrogativa gozosa de los miembros existentes dar la bienvenida a su comunidad a aquellos que Él ha aceptado. El Señor salva a quien Él quiere y nosotros amamos a quien Él ama. Eso es una iglesia llena del Espíritu Santo. La vida de la iglesia es predicar el Evangelio, con sus palabras, con sus acciones, bajo la guía y el sostén del Espíritu de Cristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo proclamará el Evangelio, proclamará que hay salvación y vida en Cristo, y el Señor salvará. Ahora, por favor, 1 Corintios capítulo 1. Dice la palabra: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos. Compartimos esta palabra. Compartimos que hay esperanza para el pecador en Jesús. Compartimos que hay salvación. Pero el Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que salva. Nuestra responsabilidad es esa: ser fieles a la palabra. Ser una comunidad que vive bajo la guía del Espíritu Santo por medio de la palabra. Mientras la iglesia es iglesia, depende de su Señor, persevera en su gracia, y entonces Dios salva. Como Pablo, como Apolos, nosotros sembramos, nosotros regamos, pero Dios es quien da vida y crecimiento. 2 Corintios 5. Ábralo, por favor. Segunda Corintios 5, versículo 17. Seguramente lo conoce. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que llama a los hombres a venir a Cristo, llama a los hombres al arrepentimiento, los llama a poner su confianza en Cristo. Y mientras nosotros hacemos esto, limitadamente, imperfectamente, Dios gloriosamente salva por medio de la locura de la predicación. El poder no está en nosotros, el poder está en su palabra. Esa palabra da vida, pero nosotros somos ministros de reconciliación. Nosotros rogamos a este mundo: reconcíliense con Dios por medio de Cristo.
Algunas conclusiones finales al leer esto. Una iglesia entonces llena del Espíritu Santo es una iglesia que se sujeta a la palabra y refleja la gloria de Dios, inspirando reverencia, sintiendo reverencia y inspirando en los demás. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que vive el Evangelio siendo despojado cada uno de nosotros de nuestro propio egoísmo y nuestro orgullo, mientras contemplamos de gloria en gloria la gloria de nuestro Señor. Y crecemos en amor, porque amamos más a Dios y ese Dios nos mueve a amar a los demás. Y una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que es un agente de reconciliación, donde las almas perdidas vienen y escuchan el Evangelio, que es lo único que puede dar vida. Qué tragedia es que alguien perdido llegue a un lugar y le palmeen el hombro y le digan: está todo bien. No, nosotros tenemos que decir: mi amigo, solo hay esperanza en Jesucristo. Ni siquiera en nosotros, ni siquiera en este lugar. Somos una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios si proclamamos a Cristo. El Espíritu del Señor es el que hace posibles estas cosas. Una iglesia que no esté llena del Espíritu no puede reflejar el Evangelio. Y una iglesia que no vive estas cosas no es una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, si no somos hijos de Dios, somos un club de gente, pero no somos iglesia. Pero ser iglesia es también vivir estas cosas, indudablemente. Pensemos, reflejamos nosotros la gloria de Dios y nuestra reverencia hacia Él, proclamando su evangelio, su palabra y nada más. ¿Somos temerosos de Dios? ¿Tenemos un alto concepto de Dios, de su gloria, de su santidad y de su justicia? Entonces estamos siendo una iglesia llena del Espíritu de Dios, porque el Espíritu en nosotros produce eso. ¿Vivimos nosotros como una comunidad centrada en la gloria de Dios? ¿O es el egoísmo el que impera en medio nuestro? Contemplemos a Dios y seamos despojados de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de todo lo que nace, que no bendice, que no edifica, que no es de amor. Somos una comunidad llena de vida y de salvación. Somos agentes de reconciliación al predicar y anunciar y proclamar el Evangelio de Cristo. Somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu del Señor. Es una iglesia que es del Señor. Y el Señor hace con ella lo que Él quiere. Y la iglesia gozosamente y amorosamente responde en obediencia a la palabra. Nos gozamos en vivir el Evangelio que Él nos ha regalado, porque nos gozamos en el amor que Él ha derramado en nosotros. Y por eso es un gozo amar y vivir el Evangelio. Eso es una comunidad guiada, sostenida, impulsada por el Espíritu Santo. Esa es una iglesia que continúa con el movimiento que el Señor inició en Pentecostés. Eso es una iglesia bíblica. Que el Señor nos ayude. Sabemos, somos conscientes de cuánto necesitamos aún crecer. Pero también somos conscientes de que podemos trabajar con todo nuestro esfuerzo en crecer, en ser una iglesia bíblica. Porque a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras imperfecciones, su Espíritu está obrando en nosotros por su palabra. Su palabra nos está transformando. Cada día su palabra está haciendo de nosotros una iglesia llena del Espíritu de Dios. Oremos.